Perdóname, Miguel, el sonido está un poquito deficiente o es para todos. ¿Continúo? Listo, dale, dale. Es que la señal como que no se te entiende, se va como la onda, es por eso nomás. Ok, ok. Si vuelve a suceder, por favor, me lo hace saber para regresar. Bien, entonces, para entender bien, pues, ¿qué entendemos por un acto jurídico? Partimos de la idea de que es un hecho. Y hecho, pues, es todo lo que acontece, ¿no? Todo lo que tiene una consecuencia y que puede producir efectos jurídicos o no. Hay hechos que son materiales, por ejemplo, que no tienen ningún alcance jurídico, como por ejemplo desconectar un televisor, limpiar un espejo, son ejemplos que dan los autores frente a lo que es un hecho que pues no tiene ningún alcance jurídico. Mientras que hay otros hechos que sí pueden ser jurídicos y pueden ser naturales o humanos. Los naturales, por ejemplo, como el nacimiento, la enfermedad, la muerte, esos son hechos jurídicos naturales. Y hay otros que son humanos. Los humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Van a ver cómo después de explicar esto llegamos a lo que es un acto jurídico. Los hechos jurídicos voluntarios son los que conocemos como acto jurídico. Entonces, eh, un acto es una forma de hecho, es humano y también tiene la condición de que es voluntario. Ese acto jurídico puede ser lícito o ilícito y por ser humano puede ser consciente y puede ser voluntario. Además, nos encontramos ante los actos jurídicos que son humanos pero son involuntarios. El hecho de que sea involuntario no significa que no sea jurídico. ¿Por qué? Porque ese acto puede tener ciertos efectos. Por ejemplo, los actos jurídicos humanos involuntarios son los de las incapaces. Pensemos en una persona con una situación mental, con una situación cognitiva que lo afecte. Bueno, hay varias razones para que una persona no sea capaz desde el punto de vista legal, jurídico. Ese acto, pues que debido a su condición, pues no es voluntario, pero sí es jurídico. Bien, entonces el acto jurídico es una declaración de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Entonces, ese acto es, tiene ese contenido jurídico porque es voluntario y tiene esa intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Eso es lo que lo hace jurídico. Conocida esa noción de lo que es un acto jurídico, pues también les quiero recordar algo de lo que les conversaba ayer sobre el servicio público, porque cuando veamos a continuación que las empresas de servicios públicos o cualquier prestador puede expedir actos que tienen un alcance privado o público. ¿Y qué significa eso? Significa que a pesar de que recordemos que hay tres tipos, por ejemplo, acá están los 6 tipos de prestadores de servicios públicos. Generalmente eh, lo asociamos mucho a la empresa, la empresa, la empresa, la empresa, pero pues no es la única que puede prestar un servicio público. También lo pueden desarrollar todos estos sujetos, las entidades territoriales, los municipios, de manera directa o indirecta. Pero claro, es un hecho que las empresas son las que mayoritariamente prestan los servicios públicos hoy en día. Esas empresas, si recuerdan allá en la sesión de mayo, decíamos que pueden ser oficiales, pueden ser mixtas, pueden ser privadas, de acuerdo al capital, a cómo esté conformado. Eso se lo digo porque cuando les hable del acto jurídico público, eso no va a significar que es el que expide una empresa que es 100% pública. No, lo que va a significar es que depende del contenido. Pues les recuerdo cuáles son los prestadores del servicio público y que independientemente, si ustedes ven, los 2, 3, 4, 5 y 6 son de naturaleza pública y el 1, que es la empresa de servicios públicos,
mixta o puede ser 100% privada. Pero por el hecho de ser privada no significa que no aspira a actos de actos jurídicos públicos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo explico? Bueno, primero que explicar esto. Por regla general, y esto es algo muy importante que ustedes lo conozcan, lo manejen bien, la regla general es que los actos jurídicos, ya vamos a ver de qué tipo, que expida la empresa o el prestador de servicios son privados. ¿Qué significan privados? No significa que solamente lo conozcan ellos o que sea reservado, no. En realidad privado significa es que se rigen por el derecho privado. El artículo 32 de la ley 142 señala que, salvo que otra norma disponga lo contrario, se entenderá que las empresas se rigen por las reglas del derecho privado. Es decir, que sus actos tienen esa naturaleza de derecho privado. ¿Y cuáles son esas normas de derecho privado? Pues son las que están en el Código de Comercio y en el Código Civil. ¿Eso qué significa? Ayer les comentaba una noción muy general, pues porque es un tema un poco complejo, pero les decía el alcance del servicio público y cómo hace unos años era solamente el Estado el que lo prestaba y cómo empezaron a participar los privados, porque había una iniciativa, un derecho a la libre iniciativa privada en la Constitución, a que hubiese una economía de mercado, pero que el Estado debía intervenir para garantizar la correcta prestación de servicio. Eso significa cuando las normas empiezan a abrir y cuando la Constitución dice eso, abre el mercado, le está diciendo particulares entren a prestar, compitan de manera correcta, sin abusar de su posición dominante, sin romper las reglas de la libre competencia, etc. Compitan abiertamente con los públicos, con los otros privados. Y cuando entra el privado, aquí llega un norteamericano y dice voy a constituir una empresa y a prestar un servicio público, pero yo necesito que me garanticen ciertas cosas. Entonces él le dice, mire, ¿cómo está el régimen jurídico allá en Colombia? Dice, no, usted puede como empresa someterse al régimen jurídico privado, pero también al público para ciertas cosas. Y él va a decir, pero no entiendo, ¿cómo así que sí debo pedir ciertos actos públicos y otros privados? Dice, no, la regla general es que usted se guía por el Código Civil y el Código de Comercio para su actividad comercial. Dice, bueno, solo así yo podría ir a Colombia a prestar el servicio y a competir, porque es que no me pueden poner a mí a actuar todo con el régimen público porque no voy a poder desarrollar mi empresa y a competir bien. Eso es lo que busca que la regla general sea que se rijan por el régimen de derecho privado, porque eso les va a permitir entrar en competencia y bueno, todo lo que tiene que ver con el mercado, con el ejercicio de esa prestación del servicio, porque para poder yo prestar el servicio tengo que contratar, tengo que realizar cierto tipo de actos, etc. Entonces yo no me puedo limitar a las reglas públicas, porque las reglas públicas suelen ser un poco más drásticas, más exigentes, más demoradas, etc. Yo necesito ser mucho más versátil, ser mucho más rápido en la manera en que yo voy a desarrollar mi empresa que presta servicios públicos. Entonces, de aquí que la generalidad es que yo me rija por el Código Civil y el Código de Comercio para lo que se relaciona con mi ejercicio comercial. Ya vamos a ver por qué ciertos temas sí son actos jurídicos públicos. Como les decía, que
se rija por regla general esos actos jurídicos por el régimen privado, significa que puede acudir al Código de Comercio o también al Código Civil según sea. Generalmente puede ser mucho más el Código de Comercio, porque ¿qué contenido puede tener el Código de Comercio que le sirva en cierto momento a la empresa? El Código de Comercio establece todo lo relacionado con el establecimiento del comercio, por ejemplo. ¿Qué es un establecimiento de comercio? ¿Qué se entiende por él? Etcétera. Con el tema del contrato de arrendamiento de local comercial. Entonces, cuando una empresa de servicios entra en funcionamiento, va a necesitar locales comerciales. Y las normas relacionadas con el local comercial van a estar en el Código de Comercio. Va a tener que también posiblemente tomar el arriendo, va a tener que celebrar cierto tipo de contratos comerciales y todo eso está allí. Probablemente va a realizar cierto tipo de transacciones que se rijan por a lo mejor títulos valores y todo eso está en el Código de Comercio. Su naturaleza jurídica también se relaciona con el Código de Comercio porque son sociedades por acciones y los tipos de sociedades están regidos por el Código de Comercio, etc. Para todos esos tipos de temas, la empresa siempre se va a regir por el Código de Comercio o por el Código Civil, dependiendo del tipo de contrato que tenga que celebrar o del tipo de acto que tenga que expedir. Esa es la regla general. Ahora, la ley le dice que ciertos actos que expide la empresa van a ser de carácter público, es decir, que se rigen por el derecho público. El derecho público es el que no están sometidos los particulares. Pues, ¿por qué se rige por la prestación del servicio, por la naturaleza del servicio público que presta? Pues es necesario que ciertos actos los realice bajo el régimen del servicio público. Ya conocemos que los tipos de actos, pues ya hablamos de los actos de negativa, de suspensión, etc. Cuando realice ese tipo de actos, se tienen que someter al régimen del acto jurídico público. ¿Cuál otro acto se somete a el contrato? Que lo vamos a ver más detalladamente la otra semana. Es también una forma de acto, digamos, también hace parte de los actos. Es solo que este es un acto bilateral, ¿no? O incluso de más partes. Cuando estos contratos de condiciones uniformes, por ejemplo, tengan cierto contenido, se someterán a, como lo dice el artículo 31, inciso 2 de la ley 142, se someterán al régimen de los actos públicos que están en la ley 80, que es la ley de contratación pública. Ahora, esto significa que cuando en ese contrato se incluyan estas cláusulas, debe regirse por ese régimen público. Pero la inclusión de estas cláusulas deben estar autorizadas por las comisiones de regulación. O sea, no las puede incluir de manera voluntaria la empresa. Entonces, aquí ya vemos dos tipos de actos que son de naturaleza pública cuando los expiden las empresas. Un tercer acto de naturaleza pública que expide la empresa se relacionan con las concesiones para el uso de los recursos naturales o del medio ambiente. Así lo establece expresamente el artículo 39 de la ley 142. Eso significa que se tienen que regir por esas normas específicas de la concesión para el uso de los recursos naturales o del medio ambiente cuando eso sea necesario. ¿Por qué se tienen que regir por ellas? Porque son las normas que tratan en especial esos temas por la importancia, por el cuidado del medio ambiente, etc. También estos artículos de la ley 142 establecen ciertos actos que tienen que regirse por la naturaleza pública de las normas, y es el espacio público, la ocupación temporal de inmuebles, la promoción de la constitución de servidumbres, la enajenación forzosa de los bienes,
con estos temas. En algún momento para prestar su servicio lo va a necesitar. Pues lo que le dice la norma es, si usted va a necesitar de alguno de estos temas, tiene que regirse por las normas de derecho público y someterse a esas normas. Entonces todos sus actos van a ser públicos y eso tiene otro alcance. Y es que cuando expiden esos actos, si son privados, van a ser controlados por jueces civiles, por ejemplo, y si son actos de derecho público, van a ser controlados por los jueces administrativos. Pues eso tiene allí una diferencia, no son porque en últimas, el acto público de naturaleza pública, ¿cuál es? Es el acto administrativo. Entonces significa que cuando usted va a desarrollar cualquiera de estas actividades, señora empresa, esos actos van a ser actos administrativos. Pero si usted va a realizar otro tipo de temas que no son los 4 que yo ya le he mencionado, pues usted lo va a hacer por el Código Civil o por el Código de Comercio. Bien, vamos a tratar de ver cuál es el alcance de cada uno de estos temas y cuándo lo puede requerir la empresa, cuándo necesita ocupar ese espacio público para desarrollar su objeto social, la prestación del servicio. 3 clases de utilización de ese espacio público. Una de ellas puede ser la común o general, como por ejemplo cuando vamos a caminar en una vía pública o a conducir en ella, a beber agua de los ríos, etc. Estos ejemplos que dice la diapositiva. También otra forma de ocupar el espacio público es cuando se va a hacer una utilización especial, y eso necesita una autorización administrativa. Por ejemplo, el ejercicio de la pesca. Es un ejemplo, simplemente, pues no es que la empresa vaya a pescar, pero para que nos demos una idea de que la pesca necesita autorización. Entonces, si es una utilización que necesita un uso especial, va a necesitar autorización. El uso privativo necesita concesión. La concesión es un tipo de contrato público. Está regido por las normas de contratación pública, la ley 80. Entonces, todo acto que se expida con ocasión de esa concesión es un acto administrativo y va a ser controlado por los jueces administrativos. Hay algo muy importante y es que hay una prohibición, digamos, cuando la empresa lo requiera, la utilización de ese espacio público, bien sea que no necesite autorización o cuando la necesite, las autoridades municipales no las pueden negar, digamos, deben, si cumplen con las condiciones, obviamente que tienen que haber unas condiciones, deben otorgar esas licencias o permisos cuando se cumplan las condiciones, pero no deben, digamos, razonar otros o dar otros motivos diferentes a los que establece la ley para otorgar esas licencias o concesiones. Dice la norma que esas autoridades municipales están obligadas o las empresas están obligadas a obtener esa autorización por parte de la autoridad municipal, sobre todo porque esa autorización va a implicar que la empresa se haga responsable de los daños y los perjuicios que cause, ¿no? por la construcción o las redes que vaya a poner, porque si necesita el espacio público es para precisamente poder poner, por ejemplo, redes o construir algún tipo de obra que necesite para prestar el servicio. Entonces, una vez autorizado, pues es la empresa la que responde por los posibles daños que ocasiona. La ocupación temporal de inmuebles es una, digamos, en el derecho administrativo se conoce como una operación administrativa, es un hecho que la ley autoriza para las autoridades o cuando se cumple una función, un servicio público, y la ley, el artículo 157 de la ley 142 señala que las empresas pues tienen esa facultad para imponer servidumbre o hacer ocupaciones temporales y remover
de la constitución de servidumbre. Y el artículo 117 da esa, de la ley 142 da esa posibilidad, ¿no? La empresa puede solicitar la imposición de esa servidumbre y eso lo debe hacer mediante acto administrativo. Además, también es un acto de naturaleza pública la enajenación forzosa de los bienes. El artículo 32, interpretado armónicamente con el 116 de la 142 también, señala que la empresa puede realizar expropiación. Esto es algo muy importante. Fíjense ese tratamiento especial que le da la ley a las empresas, que a pesar de que puedan llegar a ser privadas 100%, debido a la importancia para que pueda prestar ese servicio, le da esa posibilidad. La expropiación existe en Colombia, claro que sí, pero debe cumplir con unas condiciones. Y hay distintos tipos de expropiación y se pueden adelantar. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, si necesitamos pasar una carretera o el metro de Bogotá, por ejemplo, y debe pasar por ciertas vías y necesitamos pues despejar. Y en ese sentido se va a solicitar la expropiación de viviendas, pero se debe remunerar, se debe cumplir, etc. Hay unas condiciones para esa expropiación. Fíjese cómo la ley le otorga esa posibilidad y todos los actos que realicen con ocasión de esa expropiación pues serán actos administrativos. Eso significa que pueden ser controlados a través de los tribunales y juzgados administrativos. Profe, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sobre? Sobre el tema que acaba de decir. Cuéntame. Por ejemplo, ese tema de expropiación quiere decir, por ejemplo, cuando el propietario se niega a ceder el terreno para dicha, por ejemplo, ahorita en el caso que están haciendo ese otro carril por la Panamericana, ¿podría ser un ejemplo o me equivoco? ¿Me corrige, por favor? La expropiación se encuentra en la Constitución y yo les quiero dar un alcance a esto, que es el siguiente. Esto es un tema muy complejo, voy a tratar de ser lo más sencillo en la explicación. La Constitución protege la propiedad, Sí. sin embargo, la propiedad privada. Sin embargo, en un Estado como el nuestro, que lo digo porque lo dice la misma Constitución, que necesita mayor contenido social, cumplimiento de ciertos fines, procurar un progreso constante, etc., en determinado momento esa propiedad va a ser limitada, va a tener límites. Y esos límites, ¿por qué tienen que ceder? Tienen que ceder a los motivos de utilidad pública o de interés social. No es por cualquier razón. Al bienestar común, ¿cierto? Sí, si se quiere un bienestar común, o sea, y eso tiene todo un trámite, se tiene que agotar, se tiene que hacer un avalúo, etcétera. La persona, si no está de acuerdo con el avalúo, puede demandar. Bueno, eso tiene todo un desarrollo, pero no se puede negar esa posibilidad. Imagínate que tengamos la necesidad de ampliar una vía y una casa, pues no. Incluso yo sé que ha pasado en algunas ciudades, ustedes han visto que esa vía nada que sale, y ustedes ven una casa antigua ahí parada y la vía ya está terminada por un lado y por el otro y falta esa casa. ¿Por qué? Porque la señora no ha aceptado. Hay expropiación por vía administrativa y por vía judicial. Primero se agota la administrativa. Pero, digamos, dejamos a la señora en esa casa o nos beneficiamos los 2 millones de habitantes de la ciudad con la vía. Entonces, ese es el punto. No podría crearse una limitación solamente por proyectar la propiedad. Bueno, al fin y al cabo, pues se le está garantizando previo avalúo, pues un justo precio con el que ella puede no estar de acuerdo, pero se trata de hacer un justo precio y se le reconoce. Las empresas pues también cuentan con esa posibilidad, pero debe tratarse de motivos de utilidad pública e interés social. Debe ser un tema pues muy bien llevado a cabo por la empresa, no puede ser por cualquier razón. Bien.
algo muy importante y es que si bien es cierto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realiza actividades de control, parte de su función es ese control, esa inspección y vigilancia sobre la actividad de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, también es cierto que pues no, de acuerdo al artículo 79 de la ley 142, la superintendencia, a pesar de que tiene esas funciones, no significa que las empresas deben pedir autorización previa para expedir actos y decisiones que sean necesarias para el desarrollo de su objeto social, de la prestación del servicio, porque obviamente esto significaría casi que la imposibilidad de prestar el servicio de manera continua. Entonces, de hecho, como les decía, no todos los actos que expide las empresas, los prestadores, van a ser controlados o por la superintendencia o por un juez administrativo, sino que hay unos que son privados y que pues no tiene nada que ver la justicia administrativa, o incluso la superintendencia no todos los va a controlar. Entonces va a depender del desarrollo. O sea, lo que busca esta ley es no crear una limitante, digamos, que no sea un obstáculo, el desarrollo de la empresa, y que pueda expedir todos los actos necesarios para su función y su servicio. Esta parte muy importante, digamos que esta parte justifica el por qué la superintendencia no puede prohibir o impedir o intervenir en la legalidad de los actos y contratos que realizan las empresas de servicios públicos. Y es que lo que les he venido diciendo, y se procura es que la prestación del servicio tenga ese alcance comercial, o sea, que haga parte de un mercado, que haya una libre competencia, que haya una libertad. Naturalmente, que cuando se tenga que intervenir, que controlar, que vigilar, así se hará, pero no para necesariamente controlar esos actos o contratos por parte de las empresas. Bien, esto era lo que les tenía que decir respecto a los tipos de actos, a la naturaleza de los actos que puede expedir la empresa de servicios públicos domiciliarios. Si tienen alguna inquietud al respecto, tenemos este espacio. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda frente al alcance de ese tipo de actos que puede expedir la empresa? Doctor Miguel, yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, aquí en Bogotá tenemos los operadores de servicio de aseo, y dentro del contrato que se hizo con el distrito y con ellos incluía la ubicación en vía pública de los contenedores. Entonces, en este orden de ideas, los contenedores y ese espacio que es público y que incluso en algunos sitios quedaron muy mal ubicados, Sí. ¿irían única y exclusivamente hasta cuando se finalice el contrato de estos operadores? ¿O quedaría establecido ahí, pues, qué sé yo, si continuar el mismo operador o Claro, es que el tema es el tema es el manejo, porque cuando ya se termine ese vínculo, pues quién va a darle manejo a esos contenedores. Y diste un ejemplo súper bueno para entender lo que les hablaba de la utilización de los espacios públicos, ¿no? Y de cómo las empresas pues pueden utilizarlos para prestar el servicio. Pero en ese caso, pues incluso habría que ver el contenido de ese convenio, pero lo más seguro es que tengan que retirar los contenedores o que la empresa asuma directamente la responsabilidad. Doctor, ¿y
Eso con relación al tema de acero. Ahora, con relación al tema del cableado de alta tensión de energía, o sea, ahorita actualmente llegó la fibra óptica y obviamente los postes en el Codensa están siendo adecuados para que todos los operadores pues empiecen a pagar un alquiler por ese punto. Entonces es ahí donde empezamos a ver esa cantidad de maraña de cables y de más aparatos colgados allí. Entonces, ¿hasta dónde se les va a permitir a estas empresas, diría yo, abusar de esos espacios? Porque prácticamente, pues pobre la gente que le tocó tener su ventana frente a un poste y donde obviamente su paisaje va a ser solo cables y cables y cables. Entonces, ¿hasta dónde les permite la norma, la ley a ellos para que hagan uso de estos espacios que finalmente es público? Gracias. Pues fíjate que, digamos, los espacios públicos pues son diversos. En Colombia la manera de trazar esos cableados pues es vía aérea. Otros países pues más desarrollados es subterráneo, ¿no? Todo eso implica una serie de costos, etcétera, y por ahora pues se permite la utilización de ese espacio porque de no ser así, claro, sobre eso han habido sentencias de tutela donde se procura proteger la vida de las personas, incluso de eso conocemos y se les ha obligado a las empresas pues tratar de mejorar ese cableado o la distancia, etcétera, sobre todo porque se trata de un tema de peligrosidad, pero digamos ese es el espacio público que se les ha dado. Puede haber otro como le indico, pero las condiciones yo creo que sobrepasan pues la libertad económica de cada empresa, ¿no? Porque como les decía ahora, tiene que utilizar una de esas figuras y posiblemente ocupar temporalmente un inmueble pues para poder pasar ese cableado. Lo importante es que las utilice bien, cumpla con los actos administrativos que debes pedir. La ley ya le brinda las herramientas, ya le dice, mire, si usted ve pido la palabra de Pasto. Doctor, no le escuchamos. ¿De buen sonido? Pido la palabra para el Pasto. Puede ser el internet. Me parece que está mal allá. Sí, se le cayó la señal al doctor. Sí, sí, se acaba de ir. Listo. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, sí. ¿Listo? Por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos. Gracias, muchas gracias. Lo importante es ver cómo la ley le brinda todas las herramientas a las empresas para que puedan hacer uso de esos espacios, cumpliendo obviamente con las normas jurídicas, sobre todo cuando se trata de espacio público, cuando se trata de ocupación de inmuebles. Son actos administrativos especiales, son de naturaleza pública, su control es mucho, su rigurosidad es
inquietud sobre el tema? Profe, yo quisiera darle a conocer una situación que se presentó acá en el municipio en cuanto a la empresa de servicios públicos domiciliarios. Resulta que en un proyecto que se realizó en dos comunas del municipio, se desarrolló un proyecto ambiental en donde la empresa de servicios públicos se comprometió a gestionar y donar, gestionar un vehículo especial para la recolección de residuos orgánicos. Ese proyecto era dándole capacitación ambiental a la comunidad, entregando unas canecas especiales para la recolección de los mismos residuos orgánicos y luego la elaboración de un abono orgánico. Resulta que en el momento en que se elaboró, desarrolló, presentaron el proyecto y todos estuvieron presentes, se comprometieron, pero resulta que pues, las personas encargadas, en ese caso la comunidad, los juntas de acción comunal, los consejeros y algunos líderes representantes, se gestionó toda la labor y se terminó el proyecto como tal, se hizo entrega de las canecas, pero nunca se vio en que ellos iniciaran el proceso de recorrido como tal. Se habían comprometido la empresa para la recolección de esos residuos orgánicos y el proceso del abono, desde luego. Entonces resulta que se pasó el tiempo y se cumplió con todo lo que había por hacer en cuanto al proyecto, y esta es la hora que la empresa no ha cumplido con lo que se comprometió. Salió el representante que estaba en su momento y entonces ahora que pues la comunidad empieza a cuestionar, ¿cierto? Porque bueno, nos dieron la capacitación, nos dieron las canecas, pero entonces no vemos que el vehículo que dijeron, porque se comprometió a hacer el recorrido y la recolección de los residuos para la elaboración del abono, no se ve por ningún lado. Aparte de eso, se implementaron una cantidad de contenedores, pero entonces resulta que pues al parecer no fue una buena organización o planificación en cuanto al tema, porque pues debido a que no está el vehículo para que haga la recogida de esos residuos orgánicos, pues entonces la comunidad va y revuelve todos los desechos, los residuos, no tienen en cuenta ni el blanco, ni el negro, ni el verde. Entonces, ¿por qué? Porque por parte de la empresa no hubo ese orden de colocar los tres al tiempo, sino fue en desorden, por decirlo así. Entonces se formó, es decir, se perdió toda la labor que se realizó y resulta que al fin de cabo, entonces hablando con la Secretaría Ambiental, el ingeniero nos manifiesta en que es que la empresa no ha podido cumplir porque gestionaron, pero nunca llegaron recursos para la compra de ese vehículo en el cual ellos se habían comprometido para hacer la recolección de esos residuos orgánicos, y tampoco tienen el terreno disponible con el cual ellos contaban supuestamente en el momento que se comprometieron para llevar a cabo la elaboración del abono orgánico. Entonces vemos que entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué se van a comprometer sabiendo en que no tienen los recursos, no tienen los medios para cumplir? Entonces dice uno, pero entonces la comunidad, los líderes sociales en ese caso y comunitarios, ejercieron toda la labor, toda la capacitación junto con la Secretaría Ambiental y la Oficina de Planeación y de Proyectos y todo, pero entonces, caramba, ¿cómo un personaje representante de una empresa va a comprometerse con algo que no va a poder cumplir? Y aparte de eso, pues es un desgaste total, tanto físico como material, económico, porque vemos, por otro lado, que el imponer los contenedores, pues, es decir, se necesita de un tiempo para concienciar a la comunidad de
que hacer esa selección de residuos, en que hay que de una u otra manera hacerlo o sí, porque debido a eso vemos tanta contaminación. Pero entonces la falla está en que la empresa no nos cumplió con el terreno como tal, porque no hay disponibilidad de un terreno para poder desarrollar el abono, y tampoco pues por lo del vehículo para la recolección de esos residuos. Entonces hablaba con el ingeniero ambiental y entonces él decía, esto es un proceso muy lento porque la verdad que no se ve como el interés de querer realizarlo para llevar a cabo como tal lo que se venía trabajando. Entonces es ahí donde uno dice, doctor, entonces esto es un trabajo perdido, unos recursos pues perdidos prácticamente, porque pues desafortunadamente la gente nos hace falta mucha cultura y en la parte ambiental estamos muy mal, porque incluso han dañado algunos contenedores, los han quemado. Entonces hay una, como le dijera yo, una falta de voluntad, una falta de conciencia en cuanto al tema, pero también una falta de compromiso por la parte de las empresas. Entonces dice uno ahí, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? O sea, entonces el ingeniero decía, no, esto es un proceso muy lento porque pues no se ve como la voluntad de que en verdad se quiera solucionar las cosas para seguir avanzando, porque aparte de eso, pues el señor encargado alcalde en el momento se comprometió que esos proyectos se iban a ejecutar en todo el municipio, pero al paso que vemos y de acuerdo a la situación, esto no se va a poder cumplir. Entonces, ahí, ¿qué conducto seguiría o qué tocaría hacer? Bien, te doy mi punto de vista mi punto de vista jurídico, aclarando que pues, como les he insistido, no resolvemos temas concretos ni casos particulares, pero lo puedo escalar hacia un tema con un contenido general. Cuando ustedes, cualquier ciudadano, cualquier condición, tenga la necesidad de acudir a un mecanismo para hacer cumplir algo, deben entender una regla muy básica del derecho, y es que algo puede ser exigible en la medida en que haga parte del mundo de las obligaciones. Es decir, a mí no me pueden exigir algo sobre lo cual no estoy obligado, o me lo pueden exigir si estoy obligado. ¿Cuándo estoy obligado? Cuando esa obligación surge de cualquiera de las fuentes de la obligación, que para el caso de los servicios públicos, como lo vimos hoy y adecuando su inquietud al caso que vemos que esa fuente de obligación puede estar generada en la ley, porque la ley le impone una obligación determinada a la empresa, porque celebró un contrato o un convenio. Es muy común en las empresas de servicios públicos que realicen convenios o servicios complementarios de acuerdo con la entidad territorial, con el municipio u otro tipo de entidades, sobre todo en materia ambiental, etcétera. Habría que ver cuál fue la fuente de la obligación, contrato, convenio o un acto como el que acabamos de ver. Entonces, si la idea es tratar de exigirle a alguien algo, debe quedar claro que estaba obligado a hacerlo con determinada forma y en determinado tiempo, y solo así yo podría exigir ello. Ahora, como se trata de empresas de servicios públicos, la fuente de esa prestación, como sabemos, pues está directamente dada por la ley y por el contrato de condiciones uniformes. No, insisto, como se trata de empresas de aseo, ellos suelen tener unos servicios complementarios. Habría que ver la fuente que originó lo que tú hablas de las canecas, del abono orgánico, etcétera, todo lo que lo originó, ver cuál es el grado de compromiso, las implicaciones que tiene la entidad territorial, informarse bien de todo el tema para saber si yo lo puedo hacer exigible como beneficiario de ese servicio que se iba a prestar y que no se prestó. Bien, ¿alguna otra inquietud sobre el tema que expuse de acto jurídico? Si no la tienen, nos despedimos por hoy y la próxima semana tenemos un tema pendiente más
desarrollo de algunas preguntas que tengan. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, con gusto. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por su presencia y muchas gracias, doctor. A ustedes, la próxima semana de Muchas gracias, doctor. Con la próxima semana, muchas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Feliz fin de semana y para todos. Y ojalá elijamos bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Dios, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes, si Dios permite. A todos, gracias. Gracias. Pero entonces, ¿qué es eso? En términos reales, ¿qué es? Por eso, pero ¿qué es eso? O sea, aquí es llano, aquí es llano, o aquí es estilo. Bueno, entonces, listo. Bueno. Listo. Doctor Leandro, ¿usted todavía aún está en la sala, en el chat? La reunión, digo, ¿no? Doctor Leandro. Digamos, hablando de la pantalla, necesitamos poner estos en este momento por una primera, porque pues sí, ya está tomando todo. Listo. Por eso, entonces, pregunto, ¿usted me podría colaborar y usted me dice cómo son los costos? Doctor Leandro, ¿me escucha?
¿cuál sería ese caso más hipotético? Sí, a partir de que, sí, a partir de que sí, listo. Ah, bueno, listo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, veamos eso. Entonces, listo. Sí, yo refijo todo y lo llamo listo. No, pues tenemos de una vez porque ya lo que no, no, tranquilo, amigo. Yo le digo que yo tengo una experiencia en esto, con un personaje que se fue a mi papá, y yo tengo una película de 20 años, y la conocida como de la persona que hace y la respuesta es bien. Entonces, no, empecemos con eso y de una vez. Entonces, me parece muy bien. Ah, bueno, una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre ah, ok, listo. Ah, ya, pero en mi caso no es así. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, exacto. Listo. Ok. Vamos, entonces tú me dices que se trata de los cuatro, ¿cierto? Listo. ¿4.500? Listo. Sí. Bueno.